La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Hay una guerra espiritual establecida en la palabra. Si usted y yo nos logramos ubicar en la verdad de la guerra espiritual, los demonios van a empezar a temblar. Si no estaban temblando, escúcheme, si los demonios no estaban temblando, van a empezar a temblar. Porque cuando el cristiano conoce la verdad de la palabra, hermano, al diablo no le gusta, no le gusta. Y los demonios empiezan a darse cuenta que ya no van a poder seguir gobernando de ninguna manera, ni siquiera influenciando de lejos la vida del cristiano, pero por la verdad de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la verdad de la palabra. Hermano, la guerra espiritual está establecida, está reglamentada, está muy bien organizada en la Biblia, en la palabra, y no nos vamos a apartar de ella. De la Biblia no nos vamos a apartar. ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué pasó? ¿Quién dice amén a eso? Sí, Señor. Entonces, dijimos que en su muerte el Señor Jesucristo, al obedecer al Padre, tomó la autoridad. Él, despojando a los principados y a las potestades, léalo conmigo, por favor. Vamos a hacer ese recorrido y seguimos. Es muy importante que a usted le quede claro este fundamento de la guerra espiritual. Si le queda claro, quiero decirle que, hermano, usted no va a volver a ser el mismo en cuanto al enfrentamiento que podamos tener con los demonios. Entonces dice Colosenses, el capítulo número 2, el versículo número 15, 2:15. Usted puede leer todo ese capítulo 1 y el capítulo 2 y nos enseña tanto sobre lo que es la guerra espiritual. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Mi Señor Jesús. Entonces ahora sí comprende por qué el Señor dice que en Él estamos completos nosotros. En el capítulo 2, versículo 8 en adelante dice, y que en Él estamos completos porque Él es cabeza, versículo 10, 2:10, ya leímos el 15, lea el versículo 10. Y vosotros, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Y vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo. ¿En quién estamos completos? En Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ah, bueno. Entonces, empezamos a entender que podemos estar tranquilos si estamos haciendo lo correcto, porque a Satanás no se le puede ocurrir así, porque le plació, porque se sintió desocupado, venir a afectar la vida de un cristiano o la vida de una cristiana. No puede, no puede, porque tiene que pedirle permiso a aquel que hoy es cabeza de él, de Satanás y de todos los principados y potestades. Amén. ¿Usted puede decir amén a eso? Vimos por qué. Porque la fuerza, el poder de Dios lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios nuestro Padre en lugares celestiales. Le hablo de Efesios capítulo número 1, lo leímos. Y resulta que también vimos que a nosotros, nuestro Padre Celestial, a nosotros, a usted y a mí, a los cristianos, nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esos lugares celestiales, entonces usted ya conoce el texto, para que no se deje embolatar. Esos lugares celestiales son el trono de Dios, el dominio del trono de Dios. Y el que esté allí,
juntamente con Cristo en esos lugares celestiales, tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, al igual que Cristo, sobre todo trono, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. ¿Le quedó claro? Listo. Entonces le voy a mostrar, porque eso no es con un versículo y ya, y entonces no lo encuentro en el resto de la Biblia. No, Señor. La Biblia confirma por ella misma lo que está enseñando. Y entonces, escuche esto. Si nosotros estábamos en las manos de Satanás, en el tiempo que no conocíamos a Cristo, en el tiempo que vivíamos en el pecado, estábamos en las manos de Satanás, pertenecíamos a la familia del diablo, pero un día el Espíritu Santo, como espíritu de adopción, nos arranca de la familia del diablo y nos pone en la familia de Dios, nos adopta como hijos en la familia de Dios. Eso también está en Efesios capítulo número 1, también está en el capítulo número 1, del versículo 13 en adelante. Usted encuentra cómo el Señor preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo número 1, lo que no le diga la Biblia no lo crea. Efesios 1:3. Mire, para los que dicen, no, yo ya decepcioné a Dios, no, yo creo que Dios está sorprendido conmigo, yo creo que, mire, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya eso lo leímos la semana pasada. 4, según nos escogió en Él, en Cristo usted y yo fuimos escogidos. Predestinación, que muchos la confunden. Usted y yo fuimos escogidos en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No habían nacido y Dios visitó tu vida. Ponele cuidado a esto que es extraordinario. Ponele cuidado a esto. Dios, con su infinito poder, solamente Él puede hacer esto, te visitó a ti cuando ni siquiera había creado la tierra y las constelaciones. Te visitó. No habías nacido, no estabas ni siquiera proyectado en ninguna parte, pero en la mente del Señor ya eras una verdad, ya eras una poderosa verdad. Y escúchame, y te visitó, y te conoció, y se dio cuenta que por tu voluntad, por tu decisión, ibas a creer en el Señor Jesús. Y a partir de Él darse cuenta de lo que todavía no había sucedido, pero que iba a suceder, entonces decidió en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, determinar que tú ibas a ser su hijo, su hija, y que podría llevar a cabo en tu vida un proceso que terminaría en una criatura, en un hijo de Dios, en una hija de Dios santa y sin mancha. Léelo. Léelo. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, te escogió. No vuelvas a decir, Dios me separó, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. No, qué pena. Siglos y siglos y siglos atrás, antes de la fundación del mundo, te conoció. Y a los que antes conoció, a esos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Aleluya. Estoy hablando de Romanos capítulo 8. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha esto. Y le estoy hablando a los que están semiapartados. Y le estoy hablando a los que están avergonzados, a los que están decepcionados de sí mismo. Qué bueno que se decepcione de usted mismo, hermano. Estoy hablando a aquella persona que dice, yo creo que ya Dios no quiere nada. He fallado tanto que yo creo que Dios ya está decepcionado de mí. Te voy a decir algo, nunca podrías decepcionar a Dios. Porque Él, a pleno conocimiento de los errores que ibas a cometer, te escogió antes de fundar el mundo. Antes de fundar alguna cosa, antes de crear algo, te conoció. Y sabiendo los errores que ibas a cometer, te escogió. A Él no lo sorprendes. La Biblia dice, antes de que la palabra esté en mi boca, ya tú la sabes toda. Aleluya. Entonces, jóvenes y adultos que dicen, no, pastor, ya a mí me da hasta pena orar, porque es que en aquello que yo no quería volver, me metí en ayuno y estuve unos meses bien, pero volví y caí. Satanás quiere que las personas que tengan un problema de maldición generacional, una herencia, una información genética que los arrastre a hacer lo malo, Satanás quiere
que se aparten de Dios, que piensen que Dios se decepcionó de ellos y que ya no quiere nada con ellos, entonces se aparte del Señor. Escúcheme, porque un cristiano apartado de Dios, Dios no puede hacer nada. Porque Dios ha determinado que tú creas que Él desde antes de la fundación del mundo te escogió y que no lo puedes sorprender, que conoció todo lo que ibas a pensar, a sentir, a decir y a hacer, y que por encima de eso te escogió y dijo que te iba a hacer a ti, varón, a ti, mujer, un hombre, una mujer santo y sin mancha delante de Él, no delante de los hombres, delante de Dios. Dale la gloria a Dios, dale la gloria al Señor. Entonces te doy una noticia, no lo puedes decepcionar. Él ya sabía que ibas a hacer eso que hiciste. Solo ve a la presencia del Señor y cuéntale lo que hiciste. Y si no puedes salir de ese problema, díselo. Dile al Señor: Señor, no puedo, me gusta, sé que es pecado, pero no puedo, haga algo conmigo. Yo no he podido hacer nada. Me he metido en ayuno, he hecho de todo, vigilias. Estoy unos días bien, pero después eso me arrastra. A ver, Señor, estoy en tus manos, desbarátame, yo no fui capaz. Haz conmigo lo que sea. Pero tú no te puedes haber equivocado cuando en la eternidad me escogiste sin haber nacido. No te puedes haber equivocado. Tú dijiste que ibas a hacer de mí una persona santa y sin mancha delante de ti. Ni siquiera por apariencia delante de los seres humanos, sino delante de ti. Cumple con eso, Señor. Haga conmigo lo que tenga que hacer, papá. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Siga leyendo lo que hizo el Señor antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Solamente no te sueltes de su mano. Entre más fea sea el error, corre rápido a sus pies a decirle: mire, aquí estoy. 5. Está hablando de selección, no de escogencia. Nos escogió en amor, versículo 5. Habiéndonos predestinado, predestinación, por el hecho de haber encontrado que tú tendrías fe, que tú en este momento estás creyendo en el Señor Jesús. Dijo: el que tenga fe, con Él puedo hacer de todo lo bueno. En amor nos escogió, no para hacerte sufrir. No te seleccionó para ponerte como escarnio delante de tu familia. No, eso es mentira. El cristiano llegó a creer, alguien le hizo creer que el Señor puede llamar a una persona para humillarla, para destruirla, para ponerla como escarnio delante de su familia, para que le vaya mal y dejársela a los demonios para que los demonios hagan y deshagan con ella. Eso no es verdad. Te escogió en amor para darte lo mejor. No, te escogió en amor para darte lo mejor. Léalo ahí. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Mire lo que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos hijos de Dios en este lugar? Eso es hermoso, hermano. Usted no sabe cómo se escucha de hermoso esa reacción a través de la convicción que el Espíritu Santo le da a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Los religiosos no tienen esa convicción. No. Usted reúne unos testigos de Jehová o cualquier otra religión y les dice: ¿cuántos hijos de Dios? Y se miran, por allá uno se le chispotea, estaba descuidado y dice: amén. ¿Ah? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque seas el mejor de tu familia, no porque te hayas preparado mejor, no porque fueras muy santo. Le plació. Le plació. Estoy aprendiendo a hablar. Antes decía una palabra fea, porque le dio. No. Le plació al Señor. No le preguntes por qué. Ya sabes por qué. Él, antes de crearte, se dio cuenta que ibas a creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de la fe, Él hizo todo esto que estamos leyendo aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Escúcheme, su gracia tiene una gloria, y para que usted y yo la alabemos, fuiste creado. Para que la iglesia alabe al Señor, fuiste creado. Y por esa gracia
con todos los defectos que tienes hoy, el Señor te aceptó en Cristo Jesús. Eres acepto en Cristo Jesús. Eres acepta en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios. Lea ese versículo completo. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Jesús somos aceptados. Nos falta mucho, sí, pero ya, mientras que no nos soltemos de la mano de aquel que va a hacer de ti y de mí un hombre, una mujer santo y sin mancha, somos aceptos. Y mientras que tú seas acepto en Cristo Jesús, porque no guardas nada, porque no ocultas nada, porque estás en paz con Dios, con los seres humanos y contigo mismo, mientras que eso pase, Satanás no te puede tocar. Los demonios no te pueden tocar, tienes que entenderlo. El problema es que el cristiano, por no conocer los mandamientos muy pequeños, por no buscar la sanidad de su alma, vive en un conflicto permanente. Su alma no es sana. Él es producto del rechazo, del abandono, del maltrato. Entonces él no puede gobernar sus emociones y siente ira con uno, siente venganza con la otra, no le quiere hablar al otro, no quiere ir a saludar a su mamá, a su papá, quisiera salir de ese odio pero no es capaz. Con ese los demonios se divierten. ¿No ve que está practicando las obras de la carne? Y las obras de la carne son los pecados. ¿Qué es pecado? Las obras de la carne. Ahí están bien establecidas en Gálatas capítulo 5. Y entonces el cristiano dice: yo ya no robo, yo ya no mato, yo ya no miento, pero vive lleno de pleitos y de contiendas. Y es que reprendiendo a los demonios. No, hermano. No. Usted y yo hemos sido aceptos en Cristo Jesús. Pero recuerde que el Señor se comprometió a hacer de usted y de mí un hombre santo y sin mancha. ¿Sabe cuáles son las manchas? Los problemas del alma. Él dice en Lucas 4:18 que Él vino, que Él está ungido por el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo, no es el aceite, es el Espíritu Santo. Para dar buenas nuevas a los pobres, salvación gratuita, para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen reclamos, odios y resentimientos. Dios los sana, el Señor Jesús los sana. No se preocupe, ya no tiene que vivir amargado, ya no tiene que vivir más amargada. Vaya a los pies del Señor y Él lo hace. Y si necesita ayuda, yo le ayudo, no se preocupe. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Tú fuiste redimido por la sangre de Cristo. Cree en la sangre del Señor Jesús, ella te redimió. Tiene el poder suficiente para dejarte limpio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En este estado llegamos nosotros al Señor. Cuando el Señor nos recibe, escúcheme, cuando el Señor te recibe, te da una nueva naturaleza y te incrusta en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Te hace parte de la iglesia porque te da una nueva naturaleza y te hace parte de la familia de Dios. Hola. Y en ese momento te incrusta en el cuerpo de Jesucristo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. El que sienta que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero si usted tiene testimonio de haber nacido de nuevo, no tiene que esperar, hermano, por favor entienda, no tiene que esperar algo que el hombre se inventó, algo que algún ministro por hace 50 años se inventó. Ese tal bautismo en lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo no existe. Mire, no hay una base bíblica para defender esa teoría y esa doctrina, hermano. Hablamos en lenguas por fe. Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Punto. ¿Qué pasó en Hechos 2? Al Señor le plació predicar su evangelio a todos los que estaban en Jerusalén en diferentes lenguas. Entonces los puso a hablar idiomas. Y cuando alguien se inventó eso de que para poder usted estar bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, no se cercioró de los vicios y de los errores que tenía bíblicamente hablando. Si eres cristiano, si hay testimonio de que eres un hijo de Dios, estás bautizado en el Espíritu Santo. Otra cosa es la llenura, que es que confunden la llenura con el bautismo.
Nunca en Hechos dice, y fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice, fueron llenos en el Espíritu Santo. Escuche, y una cosa, váyase a la concordancia Strong y verá que una cosa es ser lleno y otra cosa es ser bautizado. Bautismo, estar mojado; bautismo, estar húmedo, sumergido. Llenura, estar lleno por dentro, estar saturado por dentro. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. Dos cosas diferentes. Pero en la confusión y en la ignorancia de la iglesia se llenaron de cosas y empezamos a caminar en un evangelio no del todo de la verdad. Y de ahí, de esas fisuras donde cabía la mentira, se aprovecharon los demonios. Y entonces un hombre de guerra, entonces un hombre de poder que reprende demonios a toda hora, termina en adulterio, termina robando, termina revelado. Hermano, ¿qué sentido tiene eso, hermano? Pero aquí está la verdad de la palabra, la única verdad sobre la tierra. La Biblia dice que fuimos perdonados por la sangre de Cristo y que usted, escúcheme, usted que recibió la gracia y que está conociendo la palabra de justicia, ese es otro problema, hermano, que a la iglesia nunca se le enseñó la palabra de justicia. Se le enseñó la palabra de salvación: no robe, no mate, apártese de la hechicería, no cometa pecado sexual. Los mandamientos grandes, los mismos que el Señor nos quitó de una manera milagrosa, pero nunca nos dijeron, hay unos mandamientos de justicia, unos mandamientos pequeños. Están en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. No te enojes con tu hermano, no practiques la ira, no practiques la contienda, el pleito, no le dejes de hablar a nadie, eso se llama enemistad. Y todos los que practican esas cosas están manifestando la naturaleza de Adán. Y en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Primera carta a los Corintios 15. Aleluya. Así que si tú fuiste seleccionado, tú has recibido, escúcheme, abundante gracia. Oiga, y has recibido un don, el don más preciado en el cielo. En el reino de los cielos, el don más preciado no es el don de sanidades. El don más preciado en el reino de los cielos no es el don de lenguas, no es el don de milagros. No. El don más preciado en el reino de los cielos es el don de la justicia. Tengo estudios sobre eso, pídalo. Y si usted está aquí en este grupo donde el Señor desde antes de la fundación del mundo te seleccionó, te hizo hijo tuyo, te determinó a que va a hacer contigo un trabajo, un perfeccionamiento hasta que llegues a ser santo y sin mancha delante de Él, si con su sangre te limpió y si por su gracia te seleccionó y te hizo acepto en Cristo Jesús, con relación a los demonios, mira lo que dice Romanos capítulo 5. Porque estamos hablando de eso, de guerra espiritual. Resulta que ya vimos que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares de dominio, poder y autoridad sobre los demonios. Usted tiene, mire, usted tiene autoridad, entienda. Usted no necesita ni siquiera levantar la voz, compréndalo. Cuando usted comprende esto, lo puede creer. Cuando usted entiende esto, lo puede creer. Y creyéndolo, lo puede disfrutar. Usted no necesita gritarle a un demonio. Usted le dice: demonio, sé que estás ahí. Y en el nombre de Jesús, si no tienes derecho a estar en esa persona, te tienes que ir. Inmediatamente responde. ¿Usted alguna vez vio al Señor Jesucristo gritando? No, hermano. Nosotros lo hacemos porque estamos intercediendo. En esos tiempos del que acaba de pasar, en esa oración, levante la voz, hermano, grite, haga lo que quiera, tiene libertad. Pero cuando vamos a la liberación de una persona, no, hermano, el Señor Jesús llegaba y identificaba el demonio y le decía: demonio, sal de él. Y le tiraba al piso, echaba babasa y ya le decía: sencillo, te vas. Al endemoniado gadareno: demonio, te tienes que ir. No, yo no me quiero ir, yo tengo derecho a estar aquí. Te tienes que ir. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión porque son muchos. A este le han hecho tantas liberaciones que sale uno y vuelve con 7 peores y después se van esos 8 y si vuelven con otros 7 hasta que llenamos este tipo aquí. Bueno, se tienen que ir a lo profundo del abismo. No nos mandes allá, mándanos a esos cerdos, por favor, ¿sí? Para seguir volteando por ahí. Porque
Qué bueno que usted estudie lo que es Hades, infierno y abismo. Son tres cosas diferentes. Y el abismo es la habitación y la cárcel de los demonios. La Biblia lo dice, no hay necesidad ni de leer revistas, ni de leer libros de exsatanistas. No haga eso, no lo haga. Mucha gente terminó confundida. Aquí en Cali conocí gente muy confundida porque pensó que la Biblia no era suficiente para darse cuenta quiénes son los demonios, quién es Satanás y cómo debemos enfrentarlos. Y se pusieron a estudiar disque demonología y terminaron creyendo más en el diablo que en Dios y terminaron endemoniados. Terminaron en unos problemas impresionantes. No. Entonces, Romanos, capítulo número 5, desde el versículo 12, algunos tienen título, Adán y Cristo. Usted puede leer desde el versículo 12 para que se dé cuenta a dónde llega ese texto, Adán y Cristo. Adán, el portador de la naturaleza pecaminosa, fuente de la muerte y de la desgracia para la humanidad. Cristo, el redentor de la humanidad entera. Entonces lea conmigo por favor, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que muchos no entienden, sobre todo no cristianos, no conversos, me dicen, venga, explícame una cosa, si Dios es justo, ¿por qué permite que los niños pequeños sufran? ¿Por qué permite que los niños nazcan deformes? ¿Por qué permite que los niños tengan enfermedades terribles? ¿Qué Dios es ese que? Él no lo entiende. Él no entiende que por las maldiciones generacionales, escúcheme, y por la principal maldición que es el pecado de Adán, los demonios tomaron derecho legal, no solamente sobre la persona, sino sobre su descendencia. El Señor mismo lo dice en los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Dice, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está establecida. El padre peca, el hijo sufre. ¿Por qué entonces Noé no dijo, Can, eres maldito, serás esclavo de todos? No. Él a Can no lo tocó. Noé dijo, maldito sea Canaán. ¿Y dónde está Canaán? ¿Ya nació Canaán? No, pero va a nacer. Y el hijo de este que me deshonró será maldito. Y habla de sus descendencias. Entonces, tenemos que entender que la maldición más fuerte viene de Adán. Por cuanto todos pecaron, esa criatura que no ha hecho ni bien ni mal en el vientre de una mujer, ya trae el pecado en su sangre. Y dependiendo de los pecados de sus 4 generaciones pasadas, sobre él está el derecho de un demonio para matarlo, para dañarlo, para hacer cosas terribles. Eso no lo entienden. Siga leyendo conmigo. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Está hablando del don, o sea, la gracia, el regalo de Dios y el pecado. Está hablando de esas dos cosas, dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahí? Aleluya, gracias al Señor. 16, mire dónde vamos a terminar, póngale cuidado, ya vamos para el 17, pero leamos el 16. Y con el don, el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque después de Adán, el hombre se fue perfeccionando en el pecado, fueron haciendo cada vez cosas peores. Este es el día que nosotros estamos viendo pecados que en nuestra niñez nunca los vimos. Y a causa de esas transgresiones vino Jesús. El 17, escuche esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No, usted lo tiene que volver a leer. Está hablando del resultado del pecado y del resultado del don de Dios, de la gracia de Dios. 17, léalo despacio, digiéralo, entiéndalo. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Está hablando de personas. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No sé quién será el que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No sé dónde haya uno que haya recibido la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. ¿Hay alguno aquí? ¿Hay uno solo aquí? Entonces escuche esto, que le talla a muchas personas, a muchos cristianos tradicionalistas que no quieren renovar su mente, que se quieren quedar en las primeras enseñanzas, se llaman rudimentos. Hebreos capítulo 6 dice, salgamos ya de los rudimentos, de las enseñanzas de Cristo. Vamos a la perfección, entendamos mucho más, vivamos mucho mejor el Evangelio. Y aquí está diciendo, ¿sabe qué? Que usted que recibió la abundancia de la gracia de Dios y que recibió el don, el regalo de la justicia, Jesucristo el justo, óigame, se hizo pecador para que tú fueras justo en Él. Y si entendemos que Él nos santificó para que aprendamos a caminar en santidad y que nos justificó para que aprendamos a caminar en justicia, si entendemos eso, entonces tú y yo vamos a comprender muchas cosas. La Biblia está diciendo que tú reinas en vida. ¿Sobre quién? ¿Sobre los seres humanos? A los seres humanos los servimos, a los seres humanos los amamos, a los seres humanos, óigame, los bendecimos, los aceptamos, los corregimos, los enseñamos. Pero a los demonios, escúcheme, a los demonios, sobre ellos ejercemos poder, gobierno, autoridad. Por uno solo, Jesucristo, reinaremos en vida los que hemos recibido el don de la gracia, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto está confirmando lo que leímos en Efesios, que usted y yo hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, lugares de dominio, poder y autoridad, lugares donde podemos decirle a los demonios, vengan y vienen, váyanse y se van. No sé cuánto necesitará para... Mire, hermano, le quiero decir una cosa, es algo que desde el tiempo en que estaba en Palmira, año 2005, entendí esto. Y era como demasiado estrambótico en ese tiempo para sacarlo a la luz. Estaba yo bajo la autoridad de una persona que el Señor lo movió para traerme como su ayudante. Pero desde ese tiempo entendí esto. Y muchos, bueno, veo muchos que vivieron esos procesos conmigo. A muchas personas los llevé por el proceso de sanidad interior y ahí sentados en la oficina le mandé a ese demonio que se fuera. Y algunos de esos demonios me dijeron, no, yo no me voy, porque a esta persona me la entregaron, a esta persona me la consagraron, su papá me la entregó cuando la rechazó, cuando dijo que no quería esta desgracia. Yo la recibí, la adopté, yo tengo derecho sobre ella y la voy a matar. Cuando usted sabe la autoridad que tiene de parte de Dios, entonces, y entiende cuál es la condición del ser humano para poder recibir una liberación, para poder vivir una liberación, entonces le pregunta a ese demonio, ¿y qué derecho tienes? Si ha sido justificada por la sangre de Cristo, si ha sido redimida por esa propia sangre, si ella ha sido aceptada por Jesucristo el Señor, ¿qué derecho tienes? Si ella ha aprendido a perdonar, si ella ya no se llena de ira, ya no vive en conflictos, ya no tiene enemistad con nadie, ¿qué derecho tienes? Termina diciendo el demonio, no, ninguno. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues me tengo que ir. Sin pelear, escúcheme, sin pelear. Si usted entiende esto, ya usted no va a volver a ver
que las personas se tiren al piso y pataleen cuando le están reprendiendo a ese demonio. Usted, conociendo la autoridad que Dios le da, el lugar donde está, sobre gobierno, escúcheme, sobre gobierno de los demonios, sobre gobierno de principados, potestades, espíritus inmundos de toda clase, le va a decir: no te mueves de esa silla, espíritu inmundo. No lo vas a tirar al piso en el nombre de Jesús, y te obedece. Porque cuando entendemos las cosas a medias, y esa fue la situación, no es culpa de nadie, hermano, yo no estoy pensando en nadie. Yo sé y entiendo que en el mundo Dios le está enseñando a todos los ministros a entender mejor la Biblia. Nos enseñaron a medias de hace unas décadas para atrás. Hoy usted tiene la oportunidad de entender lo que dice la Biblia. Por la Biblia, no le estoy diciendo que Dios me reveló algo, le estoy mostrando por la palabra y no le estoy poniendo ni quitando a esa palabra. Le estoy diciendo, la Biblia dice que el Señor, cuando te salvó, cuando te recogió de las tinieblas y te trasladó a su reino admirable, hizo de ti una nueva criatura, te perdonó, te justificó con su sangre, derramó de su gracia y te hizo acepto en el amado y te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y te hizo sobre los demonios gobernador. Y te hizo sobre los demonios gobernador. Mucho más reinarán en vida. Lea ese versículo, hermano. Vuélvalo a leer. Vaya y lea, vaya y instrúyase a través de la concordancia qué significa eso que usted está leyendo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si eso no es usted, si no te está describiendo a ti, no me está describiendo a mí, hermano, no sabemos entender. No sabemos a quién se refiere. Y no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de los que seguimos a Jesucristo. Los que tenemos sinceridad para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, soy tuyo, si no he podido, tú me ayudarás a poder. Tú dijiste y te comprometiste a hacer de mí un hombre santo y sin mancha, así que hazlo. Aquí estoy humillado, cámbiame lo que me tengas que cambiar. Año 2001, le dije al Señor: Señor, yo soy una nevera llena de productos perecederos, a la cual le quitaron la energía hace una semana y estoy podrido por dentro. No era capaz con unos pensamientos, hermano, impresionante. Ya no hacía el pecado, pero me producía ira ciertas cosas y pensaba como en vengarme, pensaba en lo peor que usted se puede imaginar. Y le dije: Señor, yo prefiero quedarme tonto, quémeme ese pedazo de cerebro, que prefiero quedarme tonto y poderte obedecer, y no con toda la inteligencia ir hacia lo malo. A mí me aterraba, hermano, esa verdad que dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y yo entendí, hermano, lo que son las ataduras de las maldiciones generacionales, lo que es la información genética que nos arrastra al pecado. Pero también entendí que Jesucristo es suficiente para solucionar cualquier problema en el ser humano, que Él fue el que te escogió y que fue Él el que se comprometió contigo y conmigo a hacer de ti un hombre, una mujer santa y sin mancha. Eso es. Y que nos has dado poder. Mire, su percepción va a cambiar. Cuando esté frente a una manifestación demoníaca, cuando esté frente a una situación difícil, usted ya no se va a llenar de temor. Usted ahora va a saber que tiene autoridad. ¿Y sabe cómo se dan cuenta los demonios que usted tiene autoridad? Porque usted no repite mucho las cosas. No. Déjeme contarle esto. Dios es hermoso, pero Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. He aprendido que a la persona que ya está lista para la liberación, ese demonio, cuando hace mucho tiempo está allí, dice: no me quiero ir. Él es mío. Ya está averiguado todo, ya sabemos que él no puede estar allí. Entonces yo le digo: mire, yo no le voy a repetir mucho. Usted no puede desobedecer una orden que se le dé en el nombre de aquel que te venció en la cruz del Calvario. Cuando tú declaras palabra, ellos que conocen la palabra, mire, no hay nadie que conozca más palabra que los demonios. Y por eso es que ellos desobedecen y empiezan a hacer shows. Porque el cristiano
el que está dirigiendo la liberación, empieza a repetir como que no creyera en lo que está diciendo: fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suéltalo, en el nombre de Jesús. Oiga, ¿a qué horas perdió poder el nombre de Jesús? Perdóneme, ¿a qué horas hay que repetirle tanto a un demonio que es tan obediente? Pero si usted le dice: mire, demonio, usted conoce la verdad como la conozco yo, y sabe que esta mujer, que este hombre fue justificado por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Y él te tiene que contestar. Y te puede decir: no, él no ha nacido de nuevo. En ese caso, no me meto más con él, estése tranquilo ahí. Sí, hermano, porque es que la liberación es el pan de los hijos, no es para los inconversos, porque le hacemos un daño. Pero ellos no pueden decir mentira, porque tú los pones delante del Señor. Y cuando les dices: ¿es un hijo de Dios, sí o no? Dices: sí. Bueno, ¿justificado por su sangre, sí o no? Sí. Se arrepintió del todo, y él te dice cosas que la misma persona no te quiso decir. Ese mismo demonio dice: pero él todavía odia al papá. Él te da información. Bueno, echa para atrás, demonio. Fulano, ¿qué, pastor? ¿Vos estás odiando a tu papá? ¿En serio? Sí, pastor. ¿Por qué no me dijiste? No, pastor, es que tengo unas ganas de esa liberación. Pero ¿cómo se te ocurre? No. Anda, arréglate con tu papá. Bueno, pastor, listo, pastor. Porque sabe una cosa, hermano, cuando usted sabe que tiene autoridad, mire, cuando usted sabe que usted tiene autoridad sobre su hijo, usted no lo grita. ¿Sabe por qué la mamá y el papá gritan a ese muchacho? Porque no se han creído todavía que tengan autoridad sobre él. No se la han creído. Lo llaman y él no obedece. Y entonces, inseguros de que tengan autoridad sobre él, empiezan a gritar: ¡ve, fulano, vení pues! ¡Te voy a agarrar de pelo! Cuando usted está seguro que tiene autoridad, le dice: venga, papito, venga. ¿No quiere hacer caso? Venga, mi amor. Lo abraza, le pela la cola y le pone 3 varazos y le obedece. Listo, mi amor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Eres el mejor de todos, el mejor hijo, el más obediente, porque usted sabe que tiene autoridad. Pero como la enseñanza ha sido incompleta, ¿quién dijo, hermano, yo le digo esto? ¿Quién dijo que el nombre del Señor Jesús perdió poder? Para tenerle que decir a un demonio durante 2 horas: fuera en el nombre de Jesús. Durante 2 horas, fuera en el nombre de Jesús. Y él: ¡ah! No, hermano. Lo que pasa es que ese demonio se dio cuenta que nosotros no creemos en lo que estamos diciendo, que no conocemos la verdad de la palabra, que no conocemos la autoridad que se nos fue dada, y que aparte de la autoridad que se nos fue dada, el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Lo leyó en Marcos 16, 17, lo leyó. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo no lo puedo dudar. Y cuando está muy resistente le digo: mire, yo no voy a repetirlo. En el nombre de Jesús estás en un lugar que no te pertenece. Te vas a lo profundo del abismo, no vas a ninguna otra parte, ya. Mire, ¿sabe qué? Cuando usted hace eso, usted le está mostrando a Dios y a ese demonio que usted confía en el poder de Jesucristo, en el poder de su nombre. ¿Sabe qué hace? Se va. Él no puede cuestionar la verdad de la palabra. Y cuando uno no se pone a perder tiempo, sino que le dice cosas que él conoce. Que es que a mí me la consagraron y se la dedicaron, me la dedicaron a mí cuando estaba pequeña y la bautizaron. Bueno, está bien, listo. Pero a mí me dice la Biblia que la obra de mi Señor Jesucristo en la cruz fue tan perfecta, tan completa, que hasta esa autoridad la perdiste. Ya no tienes autoridad sobre ella, que es una hija de Dios, sobre él, que es un hijo de Dios. Cuando él ve que usted conoce la verdad, ¿sabe qué le toca hacer? Perdí, me voy. Ni modo. ¿Estamos aprendiendo o no? ¿Qué tal si oramos? A mí se me hizo muy cortico esta hora, no sé. Pero el Señor nos dará más tiempo el próximo viernes. Vamos bien hasta ahí. Que el Señor nos ayude a entender. Estudie, hermano. Váyase a estudiar, estudie, coja esa concordancia, lea. No confíe en nadie, hermano. Solo en Dios y en su palabra. Amén. Oramos. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Señor mío, Dios todopoderoso eres tú. Santo y maravilloso es tu nombre. Suficiente, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Para ponernos, Señor, sobre autoridad
de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador de las tinieblas, de toda hueste infernal de maldad. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos. Gracias por ayudarnos, Señor, a encontrar esa identidad que como hijos de Dios tenemos. Padre, porque muchos de nosotros, Señor, nos habíamos preguntado si somos hijos de Dios. ¿Por qué a veces parece que no tuviéramos autoridad sobre las cosas, Señor, que tú dices que tenemos autoridad? A veces nos cuestionábamos, Señor mío, cómo mandábamos a un demonio y no nos obedecía, Padre bendito. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret y por tu palabra estamos entendiendo, Señor, que no teníamos la confianza porque no conocíamos esa verdad. No podíamos tener fe en aquello que no habíamos entendido, Señor, pero lo estamos entendiendo, Padre bendito. Lo estamos entendiendo y cada día, Señor, vamos a estar, Rey de Gloria, más afianzados, más afirmados en esa autoridad. Tú dices que reinaremos en vida sobre los demonios, Señor. Nosotros los que hemos recibido la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia, los que caminamos, Señor, con el deseo de obedecer a unos mandamientos muy pequeños, aquellos que le hemos puesto atención, aquellas pequeñas cosas que están en tu palabra, como el dar al que nos pide, Señor, como el no resistir al que es malo, como no tener enemistad contra nadie, como el no enojarnos contra nadie, Señor mío, y cosas tan pequeñas que muchos de nosotros, tal vez todos nosotros menospreciamos en otro tiempo, pero que ahora nos damos cuenta, Padre bendito, que es la forma de caminar en tu justicia. Tú eres la justicia de Dios, Señor Jesucristo, y tú, Señor, declaraste, Señor, en ese sermón del monte, Padre, Señor, y estableciste los decretos del reino de los cielos, Señor, las leyes pequeñas, los mandamientos muy pequeños del reino de los cielos, y tu palabra dice que el que hace y obedece y así enseña esos mandamientos muy pequeños será llamado muy grande en el reino de los cielos. Tan grande, Señor, que tendremos gobierno y autoridad sobre los demonios, pero que el que no obedece esos pequeños mandamientos y así lo enseña a los demás será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, de tal manera que aún los demonios se enseñorean de él, por más que tengan nombre de cristiano, de pastor, de ministro, de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro. Señor, Padre, ayúdanos a entenderlo y a vivirlo, porque con el conocimiento correcto, Señor, somos más que vencedores. Ahora sí estamos creyendo que tú has hecho de nosotros, hombres y mujeres, más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por familias libres, por familias sanas. Yo declaro que si algún brujo, algún hechicero estaba molestando a algún cristiano, Padre Celestial, hasta el día de hoy lo hizo. Se aparta de su vida para siempre. No vuelve a visitarlo en las noches. No se vuelve a presentar ni en las madrugadas. Ninguna manifestación volverá a ver ese hijo tuyo, Señor, esa hija tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío. Familias bendecidas, prosperadas, sanas, familias creciendo en fe, familias manifestando la naturaleza divina y por consiguiente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.